¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para analizar la realidad. Seguramente todos ustedes tienen presente uno de los reclamos recurrentes de la oposición con respecto a la participación de la Fuerza Armada Permanente en apoyo de las tareas de seguridad pública. Cuando nos referimos a la Fuerza Armada Permanente, estamos hablando del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y ahora de la Guardia Nacional, que ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay detalles que nos muestran que en las últimas modificaciones legales que se hicieron a leyes secundarias, hay un amplísimo espacio que corrobora de manera jurídica y legal y fehaciente que finalmente todo lo que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia organizada o desorganizada o de la naturaleza que sea, toda esa lucha se está dando bajo la coordinación, primero, la coordinación directa de la Presidenta de la República, que por un lado es la jefa del Estado mexicano, pero también es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, con todo lo que esto implica, con autoridad suficiente sobre el Ejército, sobre la Marina Armada y por supuesto sobre la Guardia Nacional. Pero también hay otros detalles que o han pasado de alto para la oposición o simplemente la oposición no ha querido verlos, porque hay un detalle incluso remarcado en la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad. Hay unos detalles ahí que corroboran algo que es importantísimo. Toda la responsabilidad que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene con respecto a la seguridad pública, toda la responsabilidad, pero también todas las facultades, las delega en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Es decir, la presidenta ha delegado en Omar García Harfuch toda su autoridad para que sea él quien opere todas las políticas en materia de seguridad pública y que al mismo tiempo sea él el que coordine toda la colaboración que se pueda dar entre el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, las Procuradurías y las Fiscalías estatales y las policías estatales e incluso las policías municipales. Para aquellos que estuvieron permanentemente reclamando que la seguridad pública debería de estar bajo la responsabilidad directa de un civil, bueno, sería razonable que escucharan lo que dice la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad, que es muy específica en resaltar que es un civil en el que la presidenta de la República ha delegado toda la responsabilidad, pero también todas las facultades. Pues bien, en el espacio reservado a la seguridad pública y al combate a la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositó toda su confianza y sus facultades en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en su carácter de secretario técnico del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Así quedó establecido en la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad, que le da consistencia y basamento jurídico a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, orientada a atender de manera estructural los fenómenos delictivos y de violencia mediante una perspectiva integral centrada en los derechos humanos, la legalidad, la coordinación institucional y la eficacia operativa. Vemos de inmediato en la diapositiva número 2 lo que dice la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, en donde se reiteran y formalizan jurídicamente los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030. Usted seguramente ha escuchado que la presidenta de la República ha sido muy enfática en hablar de los 4 ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad, pero también es importante volver a resaltar algo que es fundamental. Esta Estrategia Nacional de Seguridad es la que se va a aplicar desde
que la presidenta tomó posesión de su cargo el 1 de octubre del año pasado hasta el último día de septiembre del año 2030. Es todo un programa y toda una estrategia nacional de seguridad que se va a articular en gran medida en las disposiciones que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, ¿cuáles son estos ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio? Bueno, en la diapositiva número 2 vemos que son la atención a las causas estructurales de la violencia. También la número 2 es la consolidación de la Guardia Nacional. Este eje implica no solamente aumentar el estado de fuerza y de capacidades operativas de la Guardia Nacional, sino también fortalecer su marco normativo, su régimen disciplinario, la formación en derechos humanos y los controles internos. Su despliegue se focalizará en las regiones con mayores índices delictivos y ausencia de policías locales, además de participar en tareas de inteligencia e investigación de manera coordinada con fiscalías y autoridades judiciales. Este punto de las tareas de inteligencia e investigación es importante. ¿Por qué? Porque usted sabe que la Guardia Nacional en este momento debe de tener alrededor de 130,000 elementos. Bueno, es el cuerpo de policía más grande de la República y por lo tanto es una estructura en la cual se podrá apoyar el nuevo sistema de inteligencia nacional que va a respaldar toda esta Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030. Hay otros dos ejes rectores en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum que vemos en la diapositiva número 3. El punto número 3 de esta estrategia, el eje número 3, el fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación. No recuerdo yo en gobiernos anteriores que se haya puesto tanto énfasis en la inteligencia y en la investigación. Y me parece que es un elemento fundamental, porque si se tiene un buen trabajo de inteligencia y de investigación, si se aprovecha, por ejemplo, la presencia de la Guardia Nacional en todas las regiones de la República, es evidente que con un buen trabajo de inteligencia y de investigación se pueden focalizar mejor las regiones donde es necesario actuar con urgencia y también ubicar con mayor claridad a lo que el gobierno denomina los sujetos generadores de violencia como líderes de células delictivas que dañan a la población. Bueno, pues el eje número 3 es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Este eje es el que impulsó la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, y tanto lo impulsó que estamos hablando justamente de esta nueva ley del Sistema Nacional de Inteligencia, en donde vienen definidas todas estas singularidades que le dan fortaleza al respaldo jurídico de las tareas de inteligencia y de investigación. Pues bien, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos para la prevención y el combate del delito. Para ello, se promovió una legislación secundaria que regula su operación y funcionamiento con principios de interconexión, interoperabilidad, protección de datos y legalidad. Además, se instituye, esto es nuevo, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que coordinará la integración de bases de datos, de plataformas tecnológicas y análisis criminal en colaboración con el Ministerio Público y otras entidades nacionales e internacionales. Y finalmente, en la diapositiva número 4 vemos el último eje importante de esta Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio. Estamos hablando de la estrategia de seguridad de todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El punto 4, el eje 4, habla de lo siguiente: la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad con entidades federativas. En materia de seguridad pública, México pasa por una situación de carácter complejo y multifactorial, donde operan grupos delictivos con alta capacidad de fuego, organización y presencia territorial, que actúan no solo mediante la violencia armada, sino también a través del control social, la corrupción institucional y la infiltración económica.
Esta situación puede ser atendida por parte del Estado mexicano de una forma diferente a como se atendió en el pasado, con inteligencia y estrategias puntuales. Por ello, se requiere un sistema de inteligencia nacional con capacidad anticipatoria, capaz de detectar, analizar y neutralizar amenazas incluso antes de que se materialicen. La inteligencia es el cerebro del sistema de seguridad, porque sin información estratégica no puede haber despliegue eficaz de las fuerzas de seguridad pública. Y vemos en la diapositiva número 5 cómo el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pretende cumplir varios objetivos muy importantes. Es decir, lo que el programa de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum pretende hacer en el transcurso de los 6 años que ya están corriendo. Estos son los objetivos que pretendería cumplir el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. 1. Diagnósticos regionales del fenómeno delictivo, es decir, saber con claridad cuáles son los grupos que operan en cada región del país, quiénes son los cabecillas, a qué tipo de delitos se dedican, cómo los pueden ubicar y, por qué no, cómo los van a neutralizar, a detener y a desmantelar para que dejen de causar daño. El punto número 2 de los objetivos es un modelo integral de atención a los delitos de secuestro y extorsión. Usted recordará que apenas este domingo se dieron la primera información relacionada con un plan del gobierno federal para combatir precisamente la extorsión. El objetivo número 3 es el combate a delitos en materia de hidrocarburos. También hemos visto, y esto ha sido muy evidente, cómo en diferentes regiones del país, en la costa del Golfo, por ejemplo, en la región central de la República y en días recientes en el norte de la República, se han perpetrado, ha realizado el gobierno y las fuerzas federales 3 acciones muy fuertes que seguramente causaron enorme daño a las bandas que se dedican al contrabando ilegal de combustibles o al huachicoleo, es decir, a ordeñar los ductos de petróleos mexicanos. El objetivo número 4 pretende la coordinación operativa contra el ingreso y el tráfico ilícito. ¿A qué se refiere este objetivo? El objetivo principal es inhibir eficazmente el ingreso y tráfico ilícito de armas, drogas, precursores químicos y mercancías ilegales en el territorio nacional. Esto implica el fortalecimiento de los controles en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas mediante el uso de tecnología avanzada de detección, la mejora de los perfiles de riesgo y el incremento de capacidades de inteligencia. Pero hay otros objetivos que también se tienen que cumplir en el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que vemos en la diapositiva número 6. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, el número 5 se refiere a estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Y usted sabe que se acaban de hacer reformas importantísimas en la ley en materia de desaparición forzada. Bueno, pues el punto número 6 de los objetivos de toda la estrategia de seguridad para el sexenio es la investigación de estructuras financieras de la delincuencia organizada. Se requiere fortalecer la capacidad de análisis de inteligencia financiera, identificar patrones de movimientos inusuales de dinero, el uso de empresas fachada y la vinculación activa a actividades criminales. Fíjese usted en algo que probablemente nos puedan dar algunas sorpresas. ¿Quiénes están realmente detrás del asunto del huachicol? ¿Quiénes verdaderamente tienen vinculaciones corruptas con estas bandas y quiénes les ofrecen protección política? ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, de una manera que no parece muy compleja, pero sí requiere un trabajo muy especializado. El seguimiento de la pista del dinero de aquellos políticos que presumiblemente pudieran estar vinculados. A eso se refiere este objetivo número 6, cuando habla que se requiere fortalecer la capacidad de análisis de inteligencia financiera, identificar patrones de movimientos inusuales de dinero
el uso de empresas fachada y la vinculación de activos a actividades criminales. Y aquí es donde entra el factor de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, con la Fiscalía General de la República, que esperemos despierte y que el señor Hertz Manero se ponga las pilas, aunque sea en los 2 años que le faltan para terminar su periodo. Él se tendría que ir por ley en el 2028. Y las instituciones bancarias. En esta coordinación es como se puede detectar si por allí algunos políticos que protegen delincuentes de repente se han vuelto mucho más ricos de lo que ya eran, porque ninguno empezó pobre el sexenio, ¿eh? Bueno, el objetivo es congelar y asegurar activos ilegales, afectando la capacidad de las organizaciones criminales para financiar sus operaciones, adquirir armamento, corromper autoridades y expandir su influencia de alguna manera, aumentando así su principal fuente de poder y de subsistencia. Este es un factor muy importante. Ustedes recordarán que también en algún programa de puntos y contrapuntos de hace 2 semanas, les participaba una información en el sentido de que por iniciativa de la presidenta se había fortalecido la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera con una nueva subdirección y con 2 coordinaciones muy importantes. Todo esto orientado a este propósito número 6 en materia de seguridad pública, la investigación de las redes en las que presumiblemente se lava y se maneja el dinero de la delincuencia organizada. Y la verdad que si esta tarea se cumpliera plenamente, habría muchísimas sorpresas en todo el país. Todos lo sabemos, todos sabemos que no se puede ignorar que la delincuencia organizada no tendría tanta fuerza si no tuviera complicidades en el mismo gobierno y si no fuera solapado incluso por algunos grupos empresariales que le dan abrigo. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho dinero y pueden financiar proyectos. Nada más observe usted de dónde sale tanto dinero para el desarrollo de eso que conocemos como las mafias inmobiliarias. Aun cuando hay políticos riquísimos, en realidad mucho del dinero que se canaliza para el desarrollo de esas empresas inmobiliarias, mucho de ese dinero tendría que investigarse muy detalladamente para ver de dónde salió. Bueno, pues entre los propósitos, entre los objetivos del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia está justamente fortalecer la colaboración de la Secretaría de Seguridad con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y por ahí puede haber sorpresas. Y finalmente nos vamos a la diapositiva número 7 para ver otro objetivo esencial que a mi juicio es el que da origen al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Este 7º objetivo habla de lo siguiente: del fortalecimiento de los procesos de generación de inteligencia operativa. El propósito central es identificar con precisión a personas, grupos u organizaciones criminales, comprender sus estructuras, sus modos de operación, las redes de contacto y fuentes de financiamiento. Al contar con inteligencia operativa robusta y oportuna, se fortalece significativamente el procedimiento penal, proveyendo a las autoridades ministeriales y judiciales con elementos de prueba sólidos que permitan la correcta persecución de los delitos, la emisión de órdenes de aprehensión y la obtención de sentencias condenatorias. Es decir, darle a la Fiscalía de Hertz Manero suficiente parque para que inicie y consolide las carpetas de investigación que le permitan consignar ante los jueces correspondientes a los delincuentes que tengan que ser procesados para estar en la cárcel. Y cuando hablo de delincuentes no me refiero solamente a los narcotraficantes, me refiero también a otros como los guachicoleros, como los factureros, como los políticos que roban dinero y se enriquecen a costa del erario. El martes 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave, incluida en el 13º párrafo del artículo 21 constitucional como preámbulo
de la elaboración de la iniciativa que dio origen a esta nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Cuando vemos los detalles de esta ley del Sistema Nacional de Investigación, nos queda muy claro por qué la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó la iniciativa que se publicó y que se aprobó y que se publicó y se promulgó finalmente en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 31 de diciembre del 2024. Esta nueva ley nos explica y nos clarifica que lo que ha estado haciendo la presidenta de la República y el equipo que la apoya y la asesora ha tenido un propósito muy claro y ha ido caminando en razón de ideas muy concretas para el combate a la delincuencia. Dice esta reforma, estamos hablando de un párrafo, el párrafo 13º del artículo 21 constitucional que se refiere al combate a la delincuencia. Ahí dice desde el 31 de diciembre del 2024 que la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos. Auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República, es decir, aquí faculta a Omar y lo compromete a Omar García Harfuch para que sea el principal consejero de la Presidenta de la República en materia de seguridad pública, en razón de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y que en el ejercicio de las funciones que le corresponden en este terreno. Agrega esa reforma constitucional al artículo 21 lo siguiente: le corresponderá, como ahora lo dice esta ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, desde diciembre, decía la reforma al artículo 21 constitucional, que le corresponderá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar las acciones de colaboración de los 3 órdenes de gobierno, es decir, gobierno federal, estatales y municipales, los podrá coordinar a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben, y podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Creo que difícilmente podría haber una delegación tan clara, y fíjese usted que estamos hablando de la Constitución Política de la República, es la ley máxima del país, en donde dice que quien asesorará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será Omar García Harfuch, y que él será el responsable de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto se dijo en diciembre del año pasado, cuando todavía no existía la ley del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad. Y además, en concordancia con esta reforma constitucional, ahora sí, el artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad advierte que este sistema estará integrado por las personas, las instituciones, los procesos, las normas y las herramientas normativas, tecnológicas, científicas y de información previstas en este ordenamiento jurídico, dirigidas por el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública y coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal para el desarrollo y aprovechamiento de las tareas de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública. Y vámonos a la diapositiva 11, porque aquí en la diapositiva 11 vemos qué organismos integran el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Perdón. El artículo 6 de la nueva ley establece que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública está conformado por los siguientes organismos. Pongan ustedes atención para que escuchen con claridad cómo va a funcionar esto. Este Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad va a estar integrado por el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad, que tomará decisiones y ejecutará estrategias. Vamos a ver enseguida qué es el Consejo Nacional de Inteligencia. Pero este Consejo Nacional de Inteligencia será parte
de este Sistema Nacional de Investigación. Punto 2. También formará parte de este Sistema Nacional de Investigación la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, que coordina el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Y también formará parte de este Sistema Nacional de Investigación el Centro de Inteligencia adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que gestiona y opera. Es decir, toda esta estructura del Sistema Nacional de Investigación estará en manos de Omar García Harfuch. Por otra parte, el artículo 7 del referido ordenamiento jurídico define que el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública es la instancia superior, interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada en materia de inteligencia para la seguridad pública, encargada de la dirección, el mando único y la toma de decisiones para el funcionamiento del sistema nacional y la consecución de sus fines. Fíjense bien que en este artículo 7 habla de dos cosas: que este Consejo Nacional de Seguridad será el mando único y será el que tome decisiones y coordine la estrategia en materia de seguridad. Esto dice la nueva ley. Y vemos en la diapositiva número 13 quienes integran el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Esto es la máxima instancia. Nada está por encima del Consejo Nacional de Seguridad, del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública en materia de seguridad pública. Es la instancia superior. Esto lo explica el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación. ¿Y qué dice? Dice que estará integrado por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la presidenta de este Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Este Consejo Nacional de Inteligencia será presidido directamente por la presidenta de la República. Y también, como es lógico, estará en este consejo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y la persona responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, adscrito a esta dependencia. Ustedes seguramente saben que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad es el que lleva las estadísticas de los delitos, el que nos dice cuántos delitos se cometen, de qué características, y lleva la estadística de si suben o bajan los promedios de los delitos. Pero el punto 3 que estamos viendo en pantalla es muy importante, porque dice lo siguiente: formará parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. ¿Quién será el secretario ejecutivo de este organismo, del máximo organismo del Consejo Nacional de Seguridad, de Inteligencia y Seguridad Pública? Omar García será el secretario ejecutivo del organismo y suplirá en sus ausencias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, participaría también en el Consejo Nacional el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Seguridad. En este punto número 3 vemos claramente que la máxima autoridad en materia de seguridad, de inteligencia, en materia de seguridad pública en el país es el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Lo preside la presidenta delega, cuando no acuda, delega sus facultades en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que será además el secretario ejecutivo de este consejo y el que convocará y organizará los trabajos de este consejo. ¿Quiénes más integran el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública? Esto lo vemos en la diapositiva 14. También estarán entre los integrantes de este Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional. Y en el punto 5 vemos que en las filas del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública habrá otras instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esto es muy importante,
la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Como usted puede ver, es clarísima la delegación de facultades que la presidenta hace en la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en su calidad de Secretaría Ejecutiva a cargo de Omar García Harfuch, será responsable de coordinar las acciones necesarias para la celebración de las sesiones del Consejo Nacional. Además, dará seguimiento a sus acuerdos y resoluciones y verificará el cumplimiento de las acciones que se instruyan y aquellas que le encomiende la persona titular de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Más claro no puede estar que el máximo jefe de la Fuerza Armada Permanente que auxilia en tareas de seguridad es la Presidenta de la República y que el responsable de la máxima instancia en materia de seguridad, que es este Consejo de Seguridad, Consejo Nacional, el responsable de ese Consejo Nacional es el secretario de Seguridad, que también es civil. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.